Bueno, en este video quiero compartirles cuál es la forma de poder hacer la parte cualitativa del Children and Perception Test, del CAT. Y bueno, este instrumento me gustaría compartirles que fue retomado de, un, de unas láminas que sirven para adultos que se llama TAT. Este instrumento, bueno, se adaptó para hacer como la misma función en unas láminas de adultos, pero transformada a niños. Es una prueba proyectiva para niños de entre 3 y 10 años de edad, que consta de 10 láminas con dibujos que pueden ser de personas que pueden ser caracterizadas como hombres o mujeres, antropomórficas, y en la versión CAT A, que quiere decir la A de animales, pues vienen ahí una serie de animales como pueden ser pollos, osos, y bueno, pues esto facilita que sea más fácil la parte de la proyección. Este test fue creado por Leopold Bellac y Sonny Bellac, y cada una de las láminas del test representa una situación pues conflictiva en la vida de los niños. Las temáticas de cada una de estas láminas están destinadas a los temas principales, como podrían ser la parte de la autoridad, la dinámica que hay en la familia, la relación entre los padres, las experiencias de ir al baño, las relaciones conflictivas entre los hermanos y, y bueno, en la de los animales pues van a encontrar osos, gallinas, perros, diferentes animales. En las otras solamente se utiliza pues para niños un poco más grandes. Se sugiere que nosotros podamos evaluar si utilizar el CAT-H o el CAT-A dependiendo de la madurez del niño. Muchas veces a los niños ya un poco más grandecitos, de a lo mejor 8, 9 años, les parece muy infantil el que se les presenten láminas de animales y entonces utilizamos el CAT-H. Durante la aplicación de estas láminas, bueno, lo que tenemos que hacer es pedirle que nos cuente una historia diciéndole que todo lo que le ocurre a los animales que se muestra, que nos pueda contar una historia y nosotros deberemos de ir tomando notas de todo lo que el niño refiera. Y bueno, vamos a tomar nota tal cual aparece en la narración del niño. Voy a ponerles un ejemplo, como les compartí, nada más vamos a presentar una sola lámina. En este caso, escogí la lámina número 3, que es en el CAT de A, sería que es un león, y en la parte de abajo hay un... ¿dónde está? Qué mala orientación tengo. Hay un ratoncito. Y en la otra es... en el CAT H es un señor, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos una hoja que se llama protocolo de resumen. En cada una de ellas, nosotros vamos a ir marcando las historias. Aquí les puse un ejemplo de lo que nosotros podemos pues marcar. En este caso, como estamos hablando de la lámina número 3, mi historia número 3 iría en este espacio. A veces no se usa este protocolo de respuestas porque a veces la historia puede ser muy larga, incluso no cabría a lo mejor en estos pequeños espacios. Sin embargo, bueno, la hoja de resultados nos da esta facilidad para que aquí podamos, como dice, registrar el tema principal y pues los datos que nos va diciendo, ¿no? Entonces, el ejemplo que les voy a poner dice lo siguiente, lo retomé de uno de los trabajos de ustedes. Dice: está mi papá sentado llamándole la atención, como cuando me porto mal, y yo sentada escuchando cómo me explica todo lo que no debo hacer, o no porque no debo de hacer travesuras y portarme mal.
Si se dan cuenta, pues tiene algunas cosas medio raras porque así lo dijo, ¿no? Entonces, pues nosotros aquí ya tenemos dos figuras, ¿no? El papá, que está llamándole la atención cuando se porta mal, y ella, ¿no? Que está sentada escuchando y dice que le explica todo lo que no debe de hacer o por qué no debe de hacerlo y pues para que no se porte mal, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en el protocolo de respuestas vamos a poner el nombre de la niña, supongamos que se llama Angélica, que tiene 7 años, que es femenina, y aquí vamos a poner el número de la lámina número 3. Yo algo que les decía a ustedes es que ustedes pueden marcar todas en una misma y nada más por medio de palomitas nosotros vamos viendo cuáles son las cosas que más se van repitiendo. O, en el caso ideal, sería una hoja de estas por lámina. Entonces aquí yo tengo la lámina número 3, aquí yo le pondré la lámina número 3. Tema principal, pues aquí tenemos como tema principal el que hay reglas, establecimiento de reglas, ¿no? Y que le está diciendo a la niña que se está portando mal. Entonces, pues eso es lo que podríamos poner aquí en esta parte, ¿no? ¿Cuál es la parte interpretativa de lo que estamos, del tema que estamos hablando? Bueno, pues la niña se siente regañada por su papá, porque desde el autoconcepto de la niña se siente que hace travesuras, ¿no? Que es una niña inquieta. Número 2, héroe o heroína principal. Aquí hay un héroe. Bueno, tal vez el papá se pueda ver como una figura de autoridad y podría ser una figura de admiración. Aquí nosotros no preguntamos la edad del niño, en la historia normalmente no se pregunta qué edad tiene, pero podría ser un dato importante. Lo que sí sabemos es que es una edad mayor a la del niño, ¿no? Porque pues los papás son mayores, son más grandes. Entonces, aquí podemos poner mayor, el sexo. ¿Cuál es el héroe principal? Es un sexo masculino. ¿Cuáles son los intereses? Pues poner autoridad, ¿no? Ya en la lámina 3 hablamos de que la persona que está sentada en un trono, en una silla, está empoderado como si fuera un rey. Esto ya nos dice que desde la vida de la niña, la figura que manda para ella es el papá. Y bueno, aquí hay algunas cosas que a lo mejor no vamos a poder llenar. Bueno, ¿cuáles son los intereses? El interés del héroe en este caso es que haya orden, que haya disciplina, que haya obediencia. ¿Cuáles son los impulsos? Pues no hay, ¿no? En este caso están controlados, está bien refrenada, porque ella está atenta, dice que está pues escuchando lo que le está diciendo, ¿no? ¿Cuál es la imagen de sí misma? Bueno, pues yo creo que es una imagen adecuada, aunque ella se considera que es traviesa. Y bueno, ¿cuáles son las necesidades? Pues las necesidades a lo mejor aquí serían pues de poder canalizar esta energía de una forma adecuada, porque pues tiene mucha pulsión de vida, ¿no? Y bueno, entonces nosotros vamos a ir palomeando. Dice número 3. Las figuras son visualizadas y vamos a palomear y se reacciona frente a ellas como. Y entonces aquí vemos, hay una figura de un adulto que es un papá, entonces vamos a poner que esta figura es masculina. Pero ¿cómo es la actitud de la figura masculina? Y me voy a regresar otra vez, dice, está mi papá sentado llamándome la atención, como cuando me porto mal. Y yo sentado escuchando.
cómo me explica todo lo que no debo de hacer o no porque no debo de hacer travesuras y portarme mal. Ajá. Entonces tenemos una figura de un adulto. ¿Es acometedor? No. Acometido, activo, admirado, admonitorio, alimentario, amistoso, castigador. Podría ser, ¿no? Entonces podemos marcar aquí. Pues más que castigador, a lo mejor reprensivo, ¿no? Competitivo, confiable, cooperador. No. Indeciso, independiente, indiferente, miedoso, no fiable, pasivo. Poderoso, sí. ¿No? Se ve como una figura de autoridad. De hecho, esa es una de las cosas que mide esta lámina. Protector, proveedor, punitivo. Ajá. Rechazante, regresivo, requerido. Resistente, resuelto, sobreactivo, solicitado, sometido, tolerante, traidor. Si se dan cuenta, en esta otra parte, nosotros podemos marcar también cómo se visualiza el menor, cómo se visualiza la niña. Se visualiza como ella, ¿verdad? Porque habla de ella. Entonces, aquí vamos a poner una paloma, si es que hay alguna de estas características que coincidan con esto. Se muestra como dependiente, despojada, dócil. Pues sí, parece que es dócil. Ajá, porque no pone atención, ¿no? Dominadora, enseñante, exhibicionista, exigente, exitosa, fracasada, frustrada, fungitiva, gratificadora, hostil, traidora, tolerante, sometida, resuelta, yo también diría. Si se dan cuenta, esto ya lo tenemos cubierto y tiene mucho que ver con mi percepción, cómo yo visualizo. A lo mejor algunos de ustedes dicen, no, pues yo no coincido con cómo se visualiza la niña. Yo más bien la veo, no sé, dominante, ¿no? O yo la veo atenta. Bueno, sí, pero a lo mejor esa parte no viene aquí, ¿no? Entonces nada más vamos a poner una paloma en donde nosotros identificamos las reacciones de los personajes, ¿no? De los personajes. Entonces, por decir, en los ositos pueden ser, los ositos que están jalando la cuerda pueden ser de igual o de menor edad. Entonces, ahí es en donde aplicaría esta parte. O en la cuna, si hay algún personaje que está adentro con el niño en la cuna, ¿es de igual edad o es de menor edad? Nosotros podemos visualizar esto cuando le preguntamos, está comiendo el pollito en la mesa y ese pollito que está comiendo tiene a otros pollitos que están al lado. Dice, sí, son sus hermanos, ¿no? Oye, ¿y estos hermanos son más chicos o son más grandes? No, son de la misma edad. Ok. ¿Y son niñas o son niños? Y entonces ya empezamos a identificar quiénes son esos personajes, de quién nos está hablando. En las caricaturas es más fácil que el niño pueda hablar como más libremente porque va a decir como, esto es menos amenazante. Ajá. En la otra parte dice, el héroe se identifica con, pues podría ser el padre o podría yo decir, pues a lo mejor aquí no hay ningún héroe, ¿no? Sin embargo, si hay una figura de admiración, esa es la figura que tratamos de empoderar. Y en este caso sería al que ponemos en el trono. Cuando nosotros preguntamos, ¿en tu casa quién manda, mamá o papá? Y ahí estamos hablando de un patriarcado o de un matriarcado. De manera analógica, a mí me gusta más en la lámina 3 utilizar el león, porque puede ser una leona, como ya les había comentado. Entonces, podría ser el papá o podría ser la mamá, y estamos identificando quién es la figura de autoridad. En el caso del dibujo del Cat H, es un poquito más complicado porque, pues sí vemos que es un varón el que está sentado, que tiene una pipa y que tiene un bastón. Entonces,
Bueno, para esta lámina aquí no aplica. Pero por decir, en el caso de uno de sus compañeros que hablaba de un canguro que va en el triciclo y que vienen unos meteoritos, si yo le pregunto, ¿y qué más está pasando después de que caen los meteoritos? Ah, bueno, pues llega mi papá y los rescata. Ah, nada, pues la mamá canguro empieza a acelerar en su bicicleta para que no los alcancen los meteoritos. Entonces ahí ya podemos decir, el héroe se identifica como el papá o como la mamá. O nada, de pronto llega el bebé canguro y con su rayo láser los empieza a matar a los extraterrestres que están lanzando meteoritos, ¿no? Entonces ya podemos aquí empezar a palomear cuál es la figura que es como el superhéroe. En este caso, pues podremos marcar aquí al papá en la lámina 3. Nos vamos a dar cuenta que hay en algunos puntos que no aplican todos los criterios, ¿no? En el punto 5 dice figuras, objetos y circunstancias externas introducidas. Bueno, cuando hablamos de los meteoritos, en la lámina de del canguro que va de picnic, pues los meteoritos no aparecen en los dibujos, ¿verdad? Entonces, ese es un elemento introducido y entonces yo aquí le puedo poner en otros meteorito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese objeto no aparece. Y podrían aparecer otros elementos, ¿no? Podría aparecer otro niño sentado. Hay mucha gente que dice que cuando está en la lámina 3, el papá y el niño están viendo la televisión. Bueno, pues ahí aparece otro elemento que es la televisión. O podría ser, está con su familia, están todos comiendo palomitas. Pues las palomitas. Pues el resto de la familia también son objetos o circunstancias que están siendo introducidas. Y entonces, si se dan cuenta, pues yo puedo aquí poner, si hiciera un análisis general, yo puedo poner aquí entre paréntesis que esto pertenece a la lámina 3, que a lo mejor en otro modelo o en otra parte, en la lámina 4 o en la lámina 5, aparece otra circunstancia añadida, como podría ser, no sé, las palomitas, ¿no? Qué mal escribo. Ahora, dice, ¿cómo se presenta la figura, en este caso de la lámina que estamos tratando de explicar? Pues como una figura castigadora. Entonces, ¿por qué? Pues porque le está diciendo a la niña por qué no debe de hacer travesuras. ¿Es un amigo? No, no es un amigo. ¿Es perseguidor? Pues sí, parece ser que sí es perseguidor, ¿no? Una persona que está ahí a lo mejor detrás de bájate del sillón, de no hagas esto, no rompas, no corras, pues seguramente se vuelve una persona persecutoria. Y bueno, vamos aquí a poner algún otro elemento que haya, ¿no? Si hay armas, si hay severidad, en este caso no hubo golpes, al revés, parece ser que la niña lo toma como bien, ¿no? No menciona que le peguen, no menciona que le esté regañando, que esté enojado el papá, no hay una actitud así. Objetos o figuras omitidas, bueno, pues en este caso no habla del bastón, no habla de la pipa, habla también de unas flores que están en el suelo, o sea, se dio cuenta de que en el tapetito o en el mosaico hay unas flores. Entonces aquí podríamos poner no vio el bastón, no vio la pipa. ¿Qué representa la pipa y qué representa el bastón? Bueno, representan poder, representan la parte fálica. ¿Quién lleva como que el control o quién tiene esta parte de la autoridad? ¿Qué otra cosa omite? Bueno, pues a lo mejor omite la silla como tal. Y aquí me dice, en la lámina 5 y en la lámina 6 implica necesidad de o para, ¿no? Y eso solamente aplica cuando tienen cuando tienen esos asteriscos. Es decir, hay cosas que
En este discurso nada más van a aplicar para ciertas láminas. Estoy buscando. La figura 6 y la figura 5 nos hablan sobre la parte del dormir. En la lámina 5 hay una cama y hay dos niños acostados en una cuna. Entonces, dice, implica necesidad ¿de qué? ¿Qué pide el niño en la historia? El niño pide protección, el niño pide leche, el niño quiere que la luz esté prendida, le da miedo, tiene inquietud de que su mamá llegue, o cuál es como la temática. ¿Qué necesidades requiere? Y en la lámina 6 están los dos papás acostados. Parece que hay como un triángulo, como una casa de campaña, hay un bosque, o son unos árboles, y el niño está despierto. Entonces, aquí, ¿cuál es la necesidad? El niño quiere explorar qué están haciendo los papás, el niño tiene miedo, está enojado, está triste, no puede dormirse, está tranquilo, se siente seguro. Entonces, aquí hablamos de dos cosas. En una, aparentemente los papás no están, y en la otra sí están. ¿Cuál es la reacción? La parte del número 7 dice, naturaleza de la ansiedad. ¿Hay un daño físico o hay un castigo? Bueno, parece ser que no. Parece ser que nada más es una amonestación verbal. Se le dice verbalmente lo que hizo mal y por qué lo hizo, y se le dio una explicación. Entonces aquí no aplica, pero yo podría poner, ¿no? Amonestación verbal. ¿Hay una desaprobación? Sí, sí hay una desaprobación de la conducta de la niña. ¿Hay una falta o pérdida del cariño? Parece ser que no. ¿Tiene miedo a ser abandonada? No. ¿O hay alguna otra circunstancia? Pues no. ¿Hay enfermedades o lesiones? ¿Hay privación? Pues sí, parece ser que hay una privación de cómo se expresa o de cómo se vive la niña de manera natural. Parece ser que su comportamiento no es aprobado por el papá, ¿no? Ser fuerte o inerme, ¿no? En la 8 dice conflictos significativos entre el super yo y quién, ¿no? Entonces, ¿qué representa en algún momento hemos hablado del ello, del yo y el del super yo? Sabemos que el ello es toda la pulsión de los deseos, el instinto del placer, que está centrados en las necesidades básicas, en el comer, en el dormir, en el querer ir al baño. ¿Cómo cubro esas necesidades? ¿Cómo cubro mis necesidades de juego? Esta niña tiene un buen locus de control, tiene buen control de estas necesidades, tiene un buen super yo, y el super yo nos habla de las reglas, de la parte moral, de lo que socialmente se debe de hacer o no. Y entonces, ¿cómo reacciona a esta parte de sus deseos? De sus deseos de correr, de querer jugar, de a lo mejor querer gritar, de a lo mejor, no sé, poner sus juguetes y dispersarlos en el tapete, o tiene una buena capacidad de controlarlos. Parece ser que pues tiene una buena capacidad de insight, un buen super yo, y entonces ante estas reacciones reacciona atenta, ¿no? Entonces aquí podríamos ponerle agresión y reacciona con, pues no hay una reacción así. Adquisición y reacción con, deseos sexuales y reacción con, independencia y docilidad, pues parece ser que sí es dócil, ¿no? Rendimiento del placer, y yo aquí pondría, se muestra atenta, ¿no? Entonces no tiene conflicto, no hay un conflicto significativo. Castigo por un crimen, y entonces, ¿cómo reacciona ante las reglas que le pone? Y aquí me da algunas opciones. Junto, inmediato, demasiado severo, retardado, indulgente o ninguno. Pues yo podría proyectarme y decir, no, pues es que el papá le está regañando muy duro. No parece que no.
Parece que la niña reacciona tranquila ante una llamada de atención. Entonces aquí pues tampoco hay como que algo significativo, ¿no? Y yo lo puedo poner en ninguno. No presenta perturbación emocional. No se ve que le tenga miedo, no se ve que viva violencia, ¿no? O que vaya a ser maltratada. ¿Y cómo es el desenlace? Feliz, infeliz, realista, fantástico, gratificante, raro. Yo creo que es realista. Yo creo que lo que está contando en esta historia es lo que realmente pasa. En el caso, por decir, del canguro que está caminando y entonces de pronto vienen los meteoritos, bueno, pues eso es como medio fantasioso, ¿no? Y entonces en esa historia, pues a lo mejor hasta es extraña la historia, yo podría poner raro y es fantástico, ¿no? Utiliza la parte de la imaginación como un mecanismo de defensa. Si no mal recuerdo, en la parte de aquí abajo nos pregunta algo sobre cómo reacciona a nivel emocional, el nivel de maduración. Y ustedes van a ponerle ahí cómo consideran que es la maduración. Por si para una niña de 7 años que conteste este tipo de respuestas, moralmente tiene una estructura superyoica, pues yo creo que es adecuada o por arriba de lo esperado. Entonces ustedes van a poner una palomita, vienen ahí los recuadros, que diga adecuado o por arriba de lo esperado. O sea, es una niña madura, que tiene una buena conciencia de lo que se debe y de lo que no se debe de hacer. Porque incluso el papá le explica por qué no debe de hacerlo y ella se muestra atenta. Una niña inmadura tal vez se taparía los oídos, ¿no? Tal vez empezaría a gritar y a decirle que no le va a hacer caso. Tal vez empezaría a irse de ahí porque no quiere escuchar que le llamen la atención, ¿no? Emocionalmente, ¿cómo reacciona? Pues tranquila, ¿no? Entonces, de acuerdo a la situación, está bien. E intelectualmente también. No menciona que se sienta triste, no menciona que se sienta perturbada o que se sienta ansiosa o que tenga inseguridad. Entonces le ponemos de acuerdo a su edad. Yo incluso podría decir que si tuviera 7 años, está por arriba de lo esperado. Si tuviera 9 años, sería de acuerdo a su edad, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta parte de la edad, pues nosotros vemos la parte de la maduración de los impulsos. Viene otra, hay una tabla que se llama Guía de Análisis de la Dinámica de la Historia, y en esta tabla nosotros vamos a ir llenando solamente los puntos por lámina, es decir, en la lámina 1 vamos a hablar acerca de la gratificación oral. En la lámina 1, acuérdense que están unos niños comiendo en una mesa y hay como la silueta de una persona. Y entonces aquí podemos identificar. ¿Hay una gratificación oral? O sea, ¿hay alguien que gratifica en la parte de la comida? Sí, ¿quién es? ¿Quién es el que gratifica? ¿Es la mamá? ¿Es el papá? ¿Es un adulto? ¿No? ¿Quién es la sombra? ¿Hay otros personajes? Y a lo mejor le puede agregar otras cosas, ¿no? Llegó la abuelita y vino el tío, ¿no? Y entonces aquí vamos a empezar a poner los otros elementos que agrega. ¿Hay privación de algo o a alguien? Privación sería como que no le dé algo. Bueno, pues sí, el niño quiere jugar y no lo dejan que vaya a jugar, ¿no? Porque es la hora de la comida, ¿no? Y el tema del castigo, ¿hay alguien que castigue en esta parte? Ah, pues sí, es el papá que normalmente llama la atención, ¿no? Y saca la chancla. Y así vamos a ir nosotros llenando, podemos llenar estos elementos complementarios en cada uno de los puntos. En el punto 2, voy a explicar nada más 3. En el punto 2 están los osos o están 3 niños y se están jalando con la cuerda. Y aquí estamos hablando de algo que se llama juego. ¿Hay un juego? ¿Se ve como juego o se ve como una competencia? Pues sí, sí hay un juego. ¿Y hay un ganador o un perdedor en este juego? Sí, ¿quién es el que gana?
Y entonces vamos a identificar cuál de los personajes es el que gana. Si es la mamá, si es el papá, si es el hermano mayor, si es el hermano menor. ¿Hay una pelea? No, no hay una pelea, están jugando. Entonces, esto no aplica. ¿Hay una figura sola o está acompañado? ¿Quién está con quién? Y aquí también vemos como la parte de las alianzas. ¿En dónde está el niño que está hablando de la historia? ¿Con quién está posicionado? Ah, pues el niño está al lado de su mamá. ¿Y quién gana? No, pues gana el papá porque es más fuerte. Ah, entonces aquí ya estamos hablando de las alianzas que hay dentro de casa. Estamos hablando de la dinámica que se da en casa. O sea, el niño se vive como una dinámica en donde hay una competencia, una lucha de poderes entre la mamá y el papá, y normalmente el papá es el que gana, o al revés pudiera ser, ¿no? Y entonces aquí podemos poner niño con progenitor del mismo sexo, pues sí o no, o está con el sexo opuesto, pues ponemos igual aquí un tache, una paloma, o aquí lo que pide es que nosotros vayamos pues marcando como algunos datos significativos, ¿no? Está con sus iguales, está con sus hermanos, son de igual edad, o está con sus amigos. Incluso el juego podría decir, pues están en el patio de la escuela y están jugando con sus compañeros en la escuela, ¿no? Ya nos da un contexto totalmente diferente. Número 3, el adulto ataca o reprende al niño. En el caso de la historia que les leí al principio, sí, ¿no? ¿El niño ayuda al adulto? No, no lo ayuda. ¿El adulto es poderoso? Sí, sí es poderoso. ¿Está viejo, cansado, solitario? No, no dice, no menciona nada de eso. ¿El niño importuna o agrede al adulto? No. Tiene una reacción adecuada acorde a su edad. Entonces nosotros vamos poniendo aquí, en esta tabla, cada una de las reacciones que nosotros vamos identificando en términos generales. Hay una tabla más que ya no las quise incluir, que nos habla sobre los mecanismos de defensa. Y esa ya no la quise incluir porque creo que todavía a estas alturas es un poquito complicado que nosotros podamos identificar estos mecanismos de defensa e incluso la función de ellos. Pero bueno, quizás más adelante, ya cuando ustedes vean pruebas psicométricas y vean esto parte de las pruebas proyectivas, pues ya ustedes retomen este instrumento, que es un instrumento que se los van a explicar como más a grandes rasgos desde la parte pues psicoanalítica. Y al final lo que nosotros vamos a poner es como un informe, haciendo como un análisis de todo el contenido que leímos en cada una de las láminas, del vaciado de cada una de estas hojas, y entonces vamos a poner el nombre completo del niño, la fecha de nacimiento, la edad, el expediente, la escolaridad, la edad, de si tiene hermanos o no tiene hermanos. Y estos datos son interesantes porque dice número de láminas presentadas. A lo mejor yo tenía las 10 láminas, pero pues no apliqué las 10 láminas porque el niño ya estaba cansado, porque estaba aburrido, porque ya no quiso contestar nada. Entonces a lo mejor aquí nada más pongo que se aplicaron 8 láminas o 5 láminas. El motivo de consulta, aquí va porque estoy haciendo la evaluación, porque el niño fue referido por la escuela por tener mal comportamiento en el salón de clases debido a que se bajó los pantalones. Y aquí ya pondré, ¿no?, mi motivo de consulta, la fecha y el número de cuentos producidos. A veces los niños nada más hacen una narración y entonces hacen una descripción de lo que están viendo. No reproducen un cuento. Entonces a lo mejor de las 8 láminas que le apliqué, nada más me contó cuentos o historias de 5. De los otros 3 no. Entonces aquí también le pondré el número de historias que me contó. Y mi nombre y como un resumen en general, ¿no? Estuve revisando algunos de sus trabajos y creo que van por buen camino. No están tan equivocados. Creo que a veces más bien es como la inseguridad de poderse lanzar a hacer este instrumento y poder hacer como una interpretación. Entonces, bueno,
pues eso era lo que les quería compartir y pues les agradezco por su